Bueno, vamos a resolver un ejercicio de lógica de enunciados, de predicados o proposicional, da igual como la llamemos de las tres maneras, ¿vale? Que es un poquito más amplio ya. Hasta aquí lo que hemos hecho ha sido ir formalizando frases relativamente cortas, por ejemplo, como esta que empieza aquí hasta el primer punto y seguido. Y lo que hacíamos con esto solamente era una línea de formalización, que como esta que vemos aquí, ¿no? Ahora, después de ese punto y seguido, seguimos con el texto, seguimos con más frases y formamos una segunda línea de derivación. Tendremos tantas líneas de derivación como puntos y seguidos haya. Vamos a ver el ejemplo. Si las partículas elementales del átomo se aceleran y se extienden, los trozos resultantes no son ni más pequeños ni más ligeros que tales partículas. Muchos de vosotros me preguntáis qué quiere decir extienden. Bueno, extindirse es separarse, dividirse, pero da igual un poco lo que signifique, porque hay que descontextualizar para formalizar. Seguimos. Si los trozos resultantes no son ni más pequeños ni más ligeros, las partículas elementales del átomo son las últimas unidades representativas de la materia. Ahí tendríamos la segunda línea de derivación, que se formalizaría aquí así. Ahora lo veremos. La tercera línea de formalización, que sería esta, empezaría en este caso aquí. Las partículas elementales se aceleran y se extienden. Y la última, que sería esta, la conclusión suele empezar siempre por un giro de este tipo. Por tanto, en definitiva, en conclusión, algo así. Por tanto, son las últimas unidades representativas de la materia, que sería esa última línea de derivación. Vamos a verlas todas. Lo primero que hay que ir haciendo siempre para ver cuáles son los enunciados, yo a mis alumnos concretamente se los doy, pero hay profesores que no los dan. Yo aquí en este caso ya le he dicho que son P, Q, R, S y T. Pongamos que no lo he dicho. Lo mejor para saber diferenciarlos y para poder localizar las variables, las letras, es antes localizar los conectores. Si es un conector, empezamos con él, es un conector condicional. Ese conector, además después, lo acompaña una I, que sería un conjuntor. Si las partículas elementales del átomo se aceleran y se extienden, sería las partículas elementales del átomo se aceleran, las partículas elementales del átomo se extienden, serían dos enunciados, 1 y 2. Entonces, los trozos resultantes no son ni más pequeños ni más ligeros que tales partículas. Los trozos resultantes no son más ligeros, R. Los trozos resultantes no son más pequeños, R, perdón. Los trozos resultantes no son más ligeros, S. Pero al decir no son más pequeños y tampoco son más ligeros, el ni, en este caso sería una I. Tendríamos un I, un conector, un conjuntor enfático, escondido. ¿Vale? Tercera línea de derivación, o mejor, segunda, perdón. Esta. Iríamos desde aquí. ¿Cómo ha quedado la formalización de la primera? Si las partículas elementales del átomo se aceleran y se extienden, entonces es el que está indicándose desde el principio, los trozos resultantes no son más pequeños y los trozos resultantes tampoco son más ligeros que tales partículas. La segunda línea de derivación. Empezaríamos con un condicional también, que es este, en este caso, y viene a decirnos lo mismo que hemos acabado diciendo antes. Si los trozos resultantes no son más ligeros y tampoco son más pequeños ni más ligeros, perdón, entonces, ¿qué ocurre? Que las partículas elementales del átomo son las últimas unidades representativas de la materia. Ese sería una nueva variable, T. Llegaríamos a este punto, acabaríamos con esta línea de derivación. La segunda. La tercera línea de derivación. Vuelve a repetirse. Las partículas elementales del átomo se aceleran y se extienden. Vuelvo a decir lo del principio. P y Q. Es lo mismo. Y por último, la conclusión. Son las últimas unidades representativas de la materia, sería una nueva variable, T, porque es la que corresponde según el orden. P, Q, R, S, T. Y así quedaría resuelto.